Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de complementos de análisis. Vamos a comenzar en esta oportunidad una nueva unidad de nuestro programa, que es la unidad 5 y tiene que ver con desarrollos en series y residuos. Tenemos seguramente recuerdo de todo lo que es la posibilidad de desarrollar en series ciertos tipos de funciones reales de variable real. Siempre lo que interesa es la posibilidad de ver de qué manera uno aproxima funciones por medio de otras funciones más sencillas, como en el caso de las series de potencias, los polinomios. La verdad es que resulta casi mágico que una función que tenga ciertas características pueda aproximarse a través de polinomios. El objetivo de esta unidad va a ser llevar al campo complejo todas las posibilidades que tiene una función de ser desarrollada o no en series de potencias. Vamos a ver que la analiticidad juega un rol clave a la hora de ver si es posible desarrollar en series de potencias una función. Para ello, primero vamos a tener que aprender un poquito lo que son sucesiones en el campo complejo, que son generalizaciones de las ideas de sucesiones de números reales, pero ahora en otro ambiente, en otro universo que es en el plano complejo. Entonces vamos a comenzar viendo sucesiones complejas, luego vamos a ver series numéricas complejas y posteriormente, ya tendiendo a las posibilidades de desarrollos en serie de funciones, vamos a introducir las nociones de sucesiones funcionales y series funcionales en las cuales, en el término general, aparece una variable compleja. Luego nos vamos a tratar de concentrar en qué rol juega la analiticidad a la hora de desarrollar una función en series de potencias. Y también vamos a ver aquellas funciones que sean desarrollables en series de potencias, qué características tienen, sobre todo qué características tienen en cuanto a la analiticidad. ¿Son o no funciones analíticas? Vamos a ver que hay una estrecha relación entre la posibilidad de desarrollar una función en series de potencias y la analiticidad de la misma en ciertos subconjuntos del plano. Posteriormente también vamos a ver la posibilidad de, para aquellas funciones que no sean aproximables por polinomios, o sea, que no sean desarrollables en series de potencias, vamos a ver posibilidades de aproximación por medio de funciones racionales. Eso es un campo realmente apasionante que abre un montón de nuevas perspectivas que seguramente son una novedad para todos aquellos que vienen de los cursos anteriores y no han tenido contacto previo con la teoría de variable compleja. Bueno, hay grandes novedades a la hora de intentar desarrollar ya no a través de polinomios, aproximar no a través de polinomios, sino a través de funciones racionales, funciones que cumplen ciertos requisitos también en ciertas regiones del plano. De eso se trata toda esta unidad 5 y vamos a comenzar con su desarrollo ahora mismo. Lo primero que tenemos que hacer es estudiar qué es una sucesión y esta clase en realidad va a estar destinada a estudiar qué es una sucesión en el campo complejo. Una sucesión primero numérica. Una sucesión numérica, vamos a ver la definición por supuesto, y es parecida a lo que nos esperamos de lo que es una sucesión en un conjunto. Una sucesión numérica compleja va a ser cualquier función, vamos a llamar z a la función, cuyo dominio sea los naturales, 0, 1, 2, 3, etcétera, y cuyo codominio sea los complejos. Como siempre, en vez de escribir z de n para la imagen del número natural n bajo la función z, vamos a escribir z sub n, que va a representar el enésimo término de la sucesión. Y la sucesión entera, o sea, la lista entera de elementos de la sucesión, los términos, todos los términos de la sucesión los vamos a denotar como Zn entre llaves con el subíndice n variando en n.
O también muchas veces vamos a usar simplemente las llaves para denotar la sucesión completa, entendiendo que el subíndice corresponde a los números naturales. Entonces eso digamos, designa a la sucesión completa, es decir, la lista de números complejos Z0, Z1, Z2 y así sucesivamente. ¿Sí? Uno lo puede imaginar como una lista de números puesta con su índice en orden creciente de izquierda a derecha, y toda esa lista infinita, que no terminaría más en principio, es la sucesión. Le vamos a llamar campo de variabilidad de la sucesión Zn a la imagen de la función z, es decir, al conjunto de todos los números complejos que constituyen los términos de la sucesión, es decir, un número complejo está en el campo de variabilidad si es alguno de los Zn para n natural. O sea, si alguno de estos numeritos resulta W, bueno, ese W está en el campo de variabilidad. ¿Sí? Son efectivamente los valores que toma la sucesión. ¿Sí? Vamos a decir que una sucesión es acotada y el campo de variabilidad de la sucesión es un conjunto acotado. Ya vamos a ver una imagen gráfica de todos estos conceptos que, por supuesto, siempre conviene tener en mente, pero las definiciones son estas. ¿Y qué tendrá que pasar para que una sucesión sea acotada? Es decir, para que el campo de variabilidad sea acotado. Tiene que haber un número positivo tal que todos los términos de la sucesión tengan módulo menor que r. Eso quiere decir que uno puede dibujar todos los números complejos que corresponden a los términos de la sucesión dentro de un disco de radio apropiado, suficientemente grande. ¿Sí? Por supuesto que si una sucesión no es acotada, no cabe en ninguno de tales discos, y quiere decir que hay términos de la sucesión arbitrariamente lejos de del origen de coordenadas. Si uno tiene un subconjunto de los complejos y el campo de variabilidad de una sucesión es un subconjunto de SE, vamos a decir que la sucesión Zn es una sucesión N. O sea, las sucesiones en general son en el conjunto de los números complejos, pero a veces podemos ser más específicos y decir Zn es una sucesión en un cierto subconjunto de los números complejos. En ese caso, escribimos que Zn como sucesión es un subconjunto de E. Cuidado, acá no tenemos una sucesión, no es exactamente un conjunto. Por lo tanto, acá este símbolo de contención está sobrecargado. Una sucesión contenida en un conjunto quiere decir que todos los términos de la sucesión están contenidos en E. Veamos algunos ejemplos que nos van a ayudar a afianzar estos conceptos y a hacernos una imagen gráfica de lo que es una sucesión, que nos va a ayudar mucho en nuestra intuición. Supongan ustedes que en un primer ejemplo vamos a hacer de cuenta, obviamente, cómo se describe una sucesión, cómo se describe cualquier función, es decir, dando alguna regla que asocia a cada natural con un único número complejo. Esa regla generalmente, pero no siempre, puede ser una fórmula, como estos ejemplos que vamos a ver acá. Entonces, una fórmula para el enésimo término. Por lo tanto, podríamos decir que el enésimo término es el número complejo que se forma de hacer n más i sobre n más 1. Veamos qué quiere decir eso. ¿Quién sería z0? 0 más i sobre 0 más 1, o sea, el número i. ¿Quién sería z1? Reemplazamos a n por 1. 1 más i sobre 2. z2, 2 más i sobre 3. z100, 100 más i sobre 101. ¿Se entiende, no? Como calcular es como cualquier función, nada más que hay que evaluarla simplemente en números naturales.
Dado que los términos de una sucesión son números complejos, uno los puede dibujar en el plano, z0, luego z1, luego z2, y de esa manera tratar de imaginarse cuál es el comportamiento de la sucesión, es decir, conforme n va aumentando, qué le va pasando a la sucesión. Lo podríamos hacer en un pizarrón o yo voy a elegir usar un software de representación que acá les voy a mostrar. Está ya, digamos, tiene cargado un código como para que podamos ver los distintos puntos que corresponden a cada uno de los términos. En rojo va a estar el término actual y cuando vaya subiendo el n voy a conservar de azul todos los zn, todos los términos que ya haya considerado. Efectivamente acá tenemos definida la función que acabamos de decir, que es n más i sobre n más 1. Y fíjense que cuando n es igual a 0, lo que decíamos hace un rato, tenemos el complejo i. Cuando n sea igual a 1, 1 más i sobre 2. Eso lo vamos a ir desplazando al 1 con esta barra de desplazamiento. Y fíjense que entonces el Z0 ha pasado a estar en azul y el Z1, que es el término actual, el que estamos considerando, está en rojo. Z2, Z3, Z4, Z5. Si uno se imagina que el n en realidad es como una especie de pasaje del tiempo o una variable tiempo, Zn se podría interpretar en ese caso como las posiciones que ha ido ocupando alguna partícula que se va desplazando así por fotos, cada un segundo, en dónde ha estado esa partícula. Y en este caso la partícula se va, ¿qué le va pasando? La parte real de la partícula, que recuerden que es n, va aumentando conforme n crece, n igual a 6, n igual a 7. La parte imaginaria es i sobre n más 1, o sea que esa se va haciendo cada vez más cercana al 0 conforme n va creciendo. Y tenemos una especie de figurita mental de lo que hacen los términos de esta sucesión. Creo que todos nos podemos imaginar que para n suficientemente grande, muy grande, la parte real va a estar lejos y la parte imaginaria va a estar cerquita del eje, o sea, va a ser muy cercana, cada vez más cercana a 0. Veamos otro ejemplo. Aquel en el que el enésimo término está determinado por la fórmula i a la n sobre n más 1. Esto define bien un número complejo para cada número natural n. Por ejemplo, para n igual a 0, sería i a la 0 sobre 1. I a la 0 es 1, 1 sobre 1, 1. O sea, el z0, si uno evalúa esto en 0, para n igual a 0 queda igual a 1. Para n igual a 1 sería i sobre 2. Para n igual a 2 sería i cuadrado, o sea, menos 1 sobre 3, menos un tercio. Y así sucesivamente. Veamos en nuestro software ese comportamiento. Para n igual a 0 estamos en 1, como decíamos hace un rato. Y a medida que incrementamos el n igual a 1 es i sobre 2, como decíamos hace un rato. El n igual a 2 es menos un tercio. Para n igual a 3 sería i cubo sobre 4. Pero i cubo es menos i, o sea, menos un cuarto de i, que anda por acá. Fíjense entonces, la partícula, o la mosca, le podrían llamar también, empezó acá,
al instante siguiente estuvo acá, al instante siguiente acá, al instante siguiente acá. Veamos qué le pasa a largo plazo a la mosca. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que n es un múltiplo de 4, tenemos i a la 4k y por lo tanto el numerador queda 1 dividido un número que se hace cada vez más grande. O sea, estos puntos que fueron apareciendo acá son cada vez que n fue un múltiplo de 4. Acá van apareciendo cada vez que n es un múltiplo de 4 más 1, un múltiplo de 4 más 2 y un múltiplo de 4 más 3. Fíjense entonces, esta mosca, por cualquiera de esos 4 caminitos, se va acercando al 0. Nunca va a llegar a 0. O sea, la fórmula de Zn para ningún n natural me va a dar 0. Pero para n suficientemente grande, la mosca ya se estabilizó, se estabiliza tan arbitrariamente cerca del 0 como uno quiera, a condición de elegir n suficientemente grande. Nunca llega a 0, pero digamos que tiende a quedarse en el 0. Algo hay en el 0 que le gusta a esa partícula, pero bueno, como sea, por la razón que sea, la sucesión así definida nos lleva a un comportamiento de este estilo. ¿De acuerdo? Y veamos un tercer ejemplo que es aquel en el cual la fórmula que define al enésimo término distingue si n es par o impar. Si n es par, el Zn es 0. Si n es impar, el Zn es 1 más i por n. Es decir, parte real del complejo Zn. Cada Zn es un número complejo, tiene una parte real, una parte imaginaria. En este caso, si el n es impar, la parte real es 1 y la parte imaginaria es el número impar. O sea, por ejemplo, Z3 va a ser 1 más 3 por i. Pasemos al soft. Acá está, fíjense que acá está cargada. Si n, este símbolo es el resto de n dividido por 2. Si el resto es 0, o sea, si el número es par, conteste 0, o sea, el Zn vale 0. Y si es impar, conteste 1 más i por n conforme nos dice nuestra fórmula. Veamos cómo es, en ese caso, la historia de la mosca. Empezamos en 0 porque Z0 es 0. Z1, recuerden que es 1 más 1 por i, o sea, 1 más i. Allí está. Z2 vuelve a ser 0. O sea, esta es una mosca que arrancó acá, en un instante estuvo ahí, luego volvió acá. Ahora Z3 va a ser 1 más 3i, como decíamos hace un rato. Ahí está. Z4 vuelve a ser 0. Observen ustedes, estamos en 0. Z5 pasa a ser 1 más 5 por i. Z6, 0. 1 más 7 por i, 0, 1 más 9 por i y así sucesivamente. Esta es una mosca que va saltando entre el 0, vuelve recurrentemente al 0, a las cercanías del 0, pero también en otro momento tiene capacidad para ir alejándose. ¿De acuerdo? Ahí está el comportamiento de esta sucesión. Los términos van rebotando entre una cosa que se va alejando y el 0. Entonces, eh, creo que eso que hemos visto recién motiva de alguna manera que uno analice qué le pasa a largo plazo a los términos de la sucesión. ¿Se acercan a algo? Bueno, ese es el punto central de la definición de la convergencia de una sucesión. Vamos a decir que una sucesión Zn es convergente hacia
algún número L complejo si para todo epsilon positivo existe un número natural n mayúscula tal que cualquier término de la sucesión que corresponda a subíndice n minúscula mayor o igual que ese n mayúscula ya está suficientemente cerca, es decir, a distancia menor que epsilon, de el L. O sea, L menos Zn en módulo es menor que epsilon. Fíjense que esta definición es exactamente la misma que la que usábamos de convergencia de una sucesión de números reales. Nada más que acá la cercanía esta, que de alguna manera denota entornos, esto es en el plano complejo. Así que tengan presente las figuras que acabamos de ver recién. Es decir, converge una sucesión cuando hay un número L con la propiedad de que cuanto más grande es el término que uno tome de la sucesión, arbitrariamente cerca de L están todos los términos a partir de un cierto n. ¿Sí? Para todo epsilon positivo existe un número natural n a partir del cual todos los términos de la sucesión ya están a distancia de L menor que epsilon. Para indicar este hecho usamos la clásica notación de que el límite cuando n tiende a infinito de Zn es el número L. O bien que Zn cuando n se va a infinito tiende o converge a L. Y fíjense que esta condición del límite de Zn ser igual a L, o sea, de cumplirse todo esto, de que para todo epsilon, a partir de un n en adelante, todos los términos ya están a distancia de L menor que epsilon, se puede expresar también en términos de convergencia de números reales de la siguiente manera. El módulo de L menos Zn es un número real porque L menos Zn es un complejo, ese módulo es un número real no negativo. El hecho de que tenga yo esta definición equivale precisamente a pedir que el límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión de números reales, los módulos de L menos Zn, sea cero. Tengan presente esto. Fíjense, si estos son números reales, esta es una sucesión de números reales. ¿En qué caso el límite de esa sucesión de números reales es cero con la definición de convergencia de sucesiones reales? Cuando para todo epsilon existe un n tal que para todo n mayor o igual que n, el módulo de este número menos el propuesto límite, que en este caso es cero, así que quedaría directamente el módulo de L menos Zn es menor que epsilon, así que un criterio en términos de sucesiones de reales para ver si una sucesión compleja converge a L es ver que la sucesión de los módulos de las distancias de Zn a L converge a cero. Tenemos también el concepto de lo que en complejos es una sucesión de Cauchy, que es exactamente la misma idea, excepto que en otro mundo, en otro contexto, en un plano, no en una recta. Vamos a decir que una sucesión es de Cauchy si para todo epsilon positivo existe un número natural n tal que dos términos cualesquiera con subíndice mayores o iguales que el n están a distancia menor que epsilon. O sea, para m y n suficientemente grande, la distancia entre zm y zn es pequeña, tan pequeña como uno quiera, arbitrariamente pequeña. Eso es el concepto de sucesión de Cauchy. Uno se pregunta si una sucesión de Cauchy es convergente y si una sucesión convergente es de Cauchy. Vamos a llegar a esa conclusión dentro de un ratito nada más. Antes, sigamos con las definiciones. ¿Qué va a querer decir que una sucesión diverja a infinito? Vamos a decir que una sucesión es divergente a infinito cuando, teóricamente, digamos, uno se puede imaginar lo que eso significa para todo n suficientemente grande, los módulos de los términos de la sucesión son tan grandes como uno quiera. Eso lo formalizamos de la siguiente manera. Para cualquier número real existe un índice a partir del cual todos los términos de la sucesión tienen módulo mayor que k.
El módulo de Zn es mayor que K. O sea, el módulo de los términos se hace arbitrariamente grande a condición de tomar n suficientemente grande. Y escribimos en este caso el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión Zn es, por supuesto, infinito. Estas son las definiciones que hacen a lo que nos va a interesar de la convergencia. Uno se puede preguntar, ¿qué pasa con la convergencia de las sucesiones que acabamos de estudiar recién? Fíjense los tres ejemplos que hemos visto y los dibujitos que teníamos en esta primera sucesión. ¿Qué diríamos? Y diríamos que cuando n se hace cada vez más grande, esto se parece a cero, pero esto se hace cada vez más grande, quiere decir que el módulo es cada vez más grande, tan grande como yo quiera. Este sería un ejemplo de sucesión que diverge a infinito. Y piensen en el dibujo que hemos hecho de la partícula, y esa partícula se va alejando, alejando, alejando del cero a distancias cada vez más grandes y arbitrariamente grandes. La segunda, si retroceden el video y ven, se van a acordar que eran esas como cuatro ramas que se iban acercando todas a cero. La mosca se acercaba cada vez más a cero. Efectivamente, es posible probar, y se los dejo como ejercicio, y no es difícil, que esta, en realidad lo podemos hacer hasta mentalmente, esta sucesión converge a cero porque ¿cuánto vale el módulo? Si el límite es cero, quiere decir que hay que probar que el módulo se parece a cero a condición de tomar n suficientemente grande. El módulo de Zn es el módulo de I al n, que es 1, sobre n más 1. O sea, la distancia entre Zn y 0 es 1 sobre n más 1 y sabemos que esa sucesión de números reales se va a 0, así que es fácil ver que esta sucesión converge a 0. En cuanto a esta sucesión, la sucesión de los términos que corresponden a subíndice par es siempre 0. Pero los términos que corresponden a n impar se van alejando cada vez más. ¿Podríamos decir que esto se va a infinito? No, porque siempre la mosca vuelve a cero. No hay un... Si yo quiero que todos los términos de la sucesión tengan módulo mayor que 5, por ejemplo, que es lo que me pide la definición de divergencia infinito, no lo voy a lograr porque siempre va a haber un n en el cual la mosca va a haber vuelto a cero. Así que no es divergente infinito esta sucesión. No es convergente a cero tampoco, porque la idea de convergencia es que cuanto más grande uno tiene el subíndice del término, todos los términos están cerca de su propuesto límite. Y acá, si el límite que uno quisiera proponer es el cero, no. Recuerden que hay términos con subíndice arbitrariamente grande que están arbitrariamente lejos del cero. Así que esta no es una sucesión que converja ni a cero ni diverja a infinito. Entonces quisiéramos algunos criterios, sobre todo algunos criterios que nos guíen gráficamente para entender cuándo una sucesión converge. Acá vamos a analizar algunas cuestiones de ese estilo. Supongamos que yo tengo una sucesión compleja y un número complejo, L. Y quiero saber si este L es el límite de la sucesión. Bueno, acá tenemos una caracterización de convergencia de una sucesión a un número complejo. Zn converge a L, si y solo si, o sea, de ida y de vuelta. Cualquier entorno de ese número L, del propuesto límite, contiene a, digamos, casi todos los términos de la sucesión. ¿Qué quiere decir casi todos? A todos los términos, salvo, capaz, una cantidad finita de esos términos. ¿Sí? O sea, un L, eso lo podríamos ver en
pizarra gráfica, digamos que yo tengo una sucesión que va generando alguna trayectoria, digamos, en el plano. Y un número complejo L. ¿Qué tiene que pasar con, con la sucesión para que efectivamente este L sea el límite? Cualquiera que sea el entorno que yo tome alrededor de L, al principio la sucesión puede estar lejos, pero tarde o temprano la sucesión, los términos, quedan capturados dentro de ese entorno de radio epsilon y no se van más de ese entorno. Esa es la idea que dice esta proposición. Y si el entorno es más chico, quizás el n a partir del cual la sucesión queda capturada en el entorno sea más grande, pero siempre hay un n a partir del cual la sucesión ya queda capturada en el entorno y no se va más. Y eso pasa con cualquier entorno alrededor de L. Por lo tanto, creo que con esa imagen la demostración de esta propiedad es bastante más llevadera. Bueno, hay que demostrar sí y solo sí. La hipótesis para la ida es que la sucesión converge hacia él. Y hay que demostrar que cualquier entorno contiene a todos los términos de la sucesión, salvo capaz que una cantidad finita de ellos. Entonces, tomo un épsilon mayor que cero para decir voy a tomar un entorno arbitrario. Por definición de convergencia que hemos hecho, existe un n a partir del cual todos los términos de la sucesión ya están a distancia de L menor que épsilon. Y por lo tanto, para cualquiera de esos n mayores o iguales que ese n mayúscula, ya Zn cayó en el entorno de radio epsilon. ¿Quiénes no están o quiénes capaz que no están? Nosotros ya sabemos que a partir de n en adelante todos los términos están en el entorno. Capaz que Z0, Z1, Z2 hasta Z sub n mayúscula menos 1 no están en el entorno, no lo sabemos porque esto no nos dice nada acerca de ellos, pero lo que sí sabemos es que el entorno contiene a todos los términos de la sucesión, salvo quizás a esos que acabo de decir, que son una cantidad finita y por lo tanto he demostrado este enunciado. O sea, queda demostrada la ida. Y para la vuelta, mi hipótesis es que cualquier entorno de L, o sea, tengo una sucesión de la que en principio no sé nada de la convergencia, pero tengo un número complejo L con la propiedad de que cualquier entorno de L contiene a casi todo, es decir, a todos salvo tal vez una cantidad finita de los términos de la sucesión. Y con eso tengo que demostrar que Zn converge a L. Entonces, para demostrar que una sucesión converge por definición a un número L, tomo cualquier epsilon y me las tengo que arreglar para conseguir un n a partir del cual los términos de la sucesión ya estén a distancia de L menor que epsilon. Voy a pensar en todos los términos de la sucesión que no estén en el entorno de radio epsilon alrededor de L. Voy a mirar los índices que corresponden a esos términos. Es decir, todos los subíndices para los cuales el correspondiente término no está en ese entorno. A ese conjunto le voy a llamar F y es un subconjunto de los naturales, es decir, los índices para los cuales el correspondiente término no está en el entorno de radio epsilon alrededor de él. Nuestra hipótesis nos dice que ese conjunto F es finito. Así que puedo calcularle el máximo, incluso si fuera vacío podría suponer que el máximo es 0. Entonces vamos a llamar n mayúscula a uno más que ese máximo. Es decir, de todos los números que haya acá, voy a fijarme cuál es el más grande y le voy a sumar 1 y ese va a ser mi n. ¿Qué voy a tener con esa elección? Que si yo tomo cualquier término de la sucesión con su índice de n chiquito mayor o igual que este n,
Por supuesto, ese n chiquito va a ser más grande que el máximo de f y por lo tanto no va a estar en f. ¿Qué quiere decir no estar en f? Quiere decir que Zn sí pertenece al entorno del radio epsilon alrededor de L. Y eso quiere decir que para todo n mayor o igual que n, por supuesto que si Zn está en el entorno del radio epsilon alrededor de L es porque la distancia entre Zn y L es menor que epsilon, y eso pasa entonces para este epsilon. Como epsilon era arbitrario, eso quiere decir que hemos mostrado la convergencia de Zn a L. ¿De acuerdo?